Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme a este seminario. También gracias por lo bien que nos habéis tratado todo el rato y, bueno, gracias a todas las personas, ¿no?, que nos acompañan en la sala y que puedan ver los vídeos, ¿no?, posteriormente. También estoy como muy feliz porque a lo largo de todos estos días he experimentado un cambio en los discursos que manifestamos a la hora de hablar de transferencia del conocimiento, de participación ciudadana, ¿no?, en estos procesos de creación de conocimiento. Creo que hace 10 años hablábamos de cambio de paradigma y ahora podemos hablar de que estamos intentando empezar a implementar, ¿no?, esas nuevas miradas y esas nuevas voces que surgen alrededor de esto que venimos llamando la gestión comunitaria del patrimonio cultural. Bueno, aquí se ha hablado mucho del Convenio Europeo del Paisaje, ¿no?, de Florencia, pero sí que me parecía interesante, ¿no?, y ver cuál es el espacio que la ciudadanía tiene dentro del propio convenio, ¿no? Entonces, desde entender los procesos de participación y ciencia ciudadana que se enmarcan en unos contextos determinados, en un territorio y, por tanto, en un paisaje concreto, con unas características propias y compartidas, al menos en los aspectos más relevantes, ¿no?, que los definen, ¿no?, como esos paisajes culturales, nos permite, ese marco nos permite elaborar procesos de democracia cultural y no de democratización de la cultura, que es una cosa que siempre reivindicamos, ¿no? La democracia cultural es que la cultura en la cultura cabe la participación de todas las personas, y la democratización de la cultura es facilitar la cultura, ¿no?, a toda la población. Por tanto, se perpetúan, ¿no?, esos espacios del que da y el que recibe, ¿no? Pero sí que esta definición de paisaje cultural permite, ¿no?, tiene cabida en la elaboración de estos procesos de democracia cultural, ¿no?, donde se incluye la voz de la ciudadanía desde sus miradas, y también permite enmarcar procesos de aprendizaje compartido, ¿no?, en los que vincular el patrimonio cultural, el paisaje y el territorio y, por tanto, los habitantes que lo habitan y cómo lo perciben, ¿no? Y aquí he puesto pues uno de los artículos que hace referencia no de manera muy clara, pero sí que permite agarrarse a este tipo de estrategias que tienen que ver pues con la participación ciudadana. Por hablar un poco, ¿no?, en el marco en el marco en el que estamos trabajando, ya Esther presentó el otro día, compartimos muchas diapositivas, ¿no?, un poco este espacio. Yo quería poner estas diapositivas que, aunque compartidas, permiten también reflexionar sobre otros aspectos. En este caso, el territorio que podríamos llamar tartésico, sin entrar en otras polémicas, ¿no?, acerca de lo que es Tartesos y su territorio, podemos ver que estamos en un territorio muy amplio, donde nosotros nos encontramos en una zona un poco periférica dentro del propio territorio, pero a su vez central dentro del propio proceso de investigación científica. Este es el Turuñuelo, y he puesto esta imagen para que veamos, por un lado, dos cosas. La importancia de su paisaje, porque es un paisaje que está muy afectado desde los años 60 por los procesos de colonización agraria que son de la República, pero que se imponen durante la dictadura de Franco, y en este caso el Plan Badajoz, ¿no?, que afecta a todo el territorio, provocando un cambio de paisaje brutal, que también nos lleva a buscar estrategias para transmitir este conocimiento relacionado con el paisaje un poco más creativas, podríamos decir. Y, por otro lado, para también poner en relevancia que es un yacimiento que tiene muy pocos años de trabajo, ¿no?, de campo, y que no es visitable en la actualidad. Entonces, cómo generar procesos de ciencia ciudadana o de participación en procesos de creación de conocimiento cuando los propios sitios arqueológicos no son visitables.
Además de eso, nos encontramos ante un yacimiento arqueológico como este y otros que forman esto, que forma el territorio, ¿no? Tartésico, que tienen unos elementos arqueológicos muy fácilmente bueno, que la población los admira fácilmente, ¿no? Que son muy reconocidos y muy admirados de una forma directa. No es lo mismo si tienes que poner en valor un campo de urnas que poner en valor un sitio que tiene unas escaleras, una hecatombe, que han salido los rostros, ¿no? Determinados elementos que nos permiten y nos facilitan esa conexión con la población, ¿no? Pero que a la vez exigen al equipo que trabaja en campo una estrategia y un esfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo a la hora de preparar, ¿no? Y de organizar los que son los procesos propios de excavación, ¿no? Por las propias exigencias que te impone la propia sociedad, ¿no? Que está pidiendo y demandando continuamente nuevos hallazgos espectaculares, ¿no? Eso también ejerce cierta presión a la hora de establecer esas estrategias de transmisión del conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos ante este panorama? Con una cultura difusa, un territorio muy afectado por la antropización, muy disperso o, en otros casos, muy alejados de los puntos de los núcleos de población. En este caso tenemos, yo qué sé, el yacimiento de la Mata, quizás sea el que esté más cercano a un núcleo de población, pero el yacimiento de Canchorrano se encuentra en mitad de la dehesa, que efectivamente no está afectado tanto por la antropización reciente, sino por otra más antigua. Y en el caso de Casas del Turuñuelo tenemos un yacimiento que se encuentra a 16 kilómetros del pueblo al que pertenece. O sea, imaginaros lo que supone la distancia, ¿no? del espacio con la ciudadanía con la que tú estás trabajando. Entonces, ¿qué se propone? Bueno, desde un inicio lo que queríamos trabajar era en procesos de transferencia del conocimiento y en este sentido, desde el inicio de los trabajos, incluso en este yacimiento y en otros anteriores, se ha establecido como un ciclo constante de hacer charlas en centros educativos o en casas de cultura, en todos aquellos espacios en los que se pedía que hubiera una charla que explicara el yacimiento, que explicara la cultura tartésica o cualquiera de los aspectos que les interesara, siempre ha ido alguien del equipo y se ha realizado esa actividad. Entonces, en este proceso de transmisión del conocimiento queríamos dar un paso más adelante, ¿no? Intentar incorporar la voz de la ciudadanía generando a través de estrategias de investigación-acción participativa. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos investigando a través del accionado, de accionar a la población en determinados procesos que con unas prácticas generan conocimiento que se incluye en el propio conocimiento que se crea a través de los trabajos arqueológicos y de los resultados históricos que esto nos permite. Todo esto se hace desde los procesos de escucha, de una escucha activa. O sea, quiere decir, no se trata de escuchar a la población ni de hacer un repositorio en el que se recojan determinados elementos que pueden perderse, en este caso de la cultura inmaterial, aunque en nuestro caso no nos gusta separar cultura inmaterial de cultura material, como igual que hablábamos el otro día de la problemática que puede suponer separar patrimonio natural de patrimonio cultural, ¿no? Como esas fronteras que en vez de permitir crear sinergias entre los elementos, lo que provocan son fracturas y estrategias a más largo plazo en vez de estrategias más cortas, ¿no? Entonces, esta escucha activa que permite escuchar y actuar a través de un diálogo continuo, ¿no? También lo que queríamos trabajar es en los compromisos, porque muchas veces se nos pide a los investigadores que nos comprometamos con las poblaciones locales que nos acogen
para que se produzca, ¿no?, esta relación de bondad entre el conocimiento y quien lo recibe. En nuestro caso, también queríamos trabajar el compromiso que tiene la ciudadanía como detentora de esos elementos patrimoniales y cómo la propia ciudadanía también es responsable, ¿no?, de ese compromiso que tiene, en este caso, con el equipo de investigación. Y luego también otro de los puntos desde los que partía nuestras formas de trabajo es de entender el conflicto como una oportunidad. No sé, supongo que muchos de vosotros habéis trabajado, ¿no?, con determinados colectivos o comunidades determinadas y generalmente casi todos los trabajos el conflicto está presente, ¿no? Entonces el conflicto es un espacio de oportunidad para trabajar tanto la escucha como esos compromisos que estamos hablando. Entonces para nosotros trabajar desde el conflicto que puede suponer estos formatos de transferencia del conocimiento junto a esto que ya hemos hablado de las estrategias de turismo, de los centros de interpretación, ¿no?, y todos estos elementos que siempre causan conflicto dentro de las poblaciones locales, pues lo queríamos plantear como un espacio de oportunidad y aprendizaje mutuo, ¿no? Siempre desde prácticas peer-to-peer, que son prácticas entre iguales, ¿no?, donde todo el mundo se sienta cómodo, buscando esos espacios donde todo el mundo se sienta cómodo, espacios de referencia, espacios donde la palabra se toma de forma igual y las consecuencias de las palabras que se toman también son iguales para todas las personas. Y luego también, bueno, en eso incluiríamos esto de los tiempos, ¿no?, los tiempos de los proyectos, que muchas veces no coinciden con los tiempos de las subvenciones ni con los tiempos de las personas, pero que sí que es muy importante, si estamos trabajando en participación ciudadana y en ciencia ciudadana, entender que los tiempos de las comunidades, que generalmente trabajan de forma voluntaria, no se ajustan a los tiempos de los proyectos, ni tanto de las subvenciones, ni de los propios proyectos de investigación. Entonces hay que buscar cómo generar esos espacios más a largo plazo. Y otro de los elementos muy importantes que queríamos tener en cuenta a la hora de intentar abordar esto del paisaje tartésico son las expectativas. Las expectativas para nosotros es muy importante porque muchas veces cuando llegas a trabajar a un territorio, la población pues puede estar enfadada, no acogerte o acogerte con los brazos abiertos, o sea, pueden pasar un sinfín de cosas, pero generalmente dentro de ese espacio en el que todos nos sentimos a gusto, contentos, nos animamos demasiado y se generan un montón de expectativas que luego en muchos casos no somos capaces de cumplir, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta y tener presente siempre, ¿no? Tener presente que un equipo de investigación llega a un lugar y luego se marcha, los procesos se cierran, puede llegar hasta donde puede llegar, ¿no? Y tiene una legislación sobre sus espaldas que tiene que cumplir y una serie de requisitos que van de la mano de la investigación y de los procesos de compartir el conocimiento en el mundo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Y eso también es muy importante que la población con la que estemos trabajando pues lo tenga en cuenta. Para ello, ¿en qué nos basamos principalmente? En realizar esto que llamamos diagnósticos en contexto. Y estos diagnósticos en contexto nos dieron paso a la creación de este proyecto que se crea en 2017, que quisimos llamar Tarteso en Comunidad, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque es verdad que Tarteso es un término en el que podemos discutir mucho, pero es que la definición de comunidades también es un término en el que podríamos discutir largo y tendido, aunque no creo que este sea el momento para ello. Pero vamos, si os animáis, a mí es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, en este marco, cuando empezamos a idear el proyecto, ¿no?, de Tarteso en Comunidad, lo primero que hicimos es, bueno, vamos a ver qué está pasando en el territorio, ¿no? Vamos a ver qué nos transmite la gente, qué sensaciones hay. Y montamos, lo primero que montamos es esta dinámica que se llama ¿Qué sabes de?, ¿no? En este caso era ¿Qué sabes de Tartesos? Y aprovechando una ruta que hacen en Zalamea de la Serena, pues ideamos una serie de paneles que se contestan de una forma sencilla y anónima a través de pegatinas, como las dinámicas Big Común, que si no las conocéis, pues ya me lo decís y os lo cuento más adelante. Entonces realizamos esto un poco para tomar el termómetro, ¿no?, de esto que
qué es lo que la ciudadanía sabía, le interesaba o cómo podríamos incluir su voz dentro de estos procesos. Y luego otra de estos trabajos previos que solemos hacer son los afectómetros patrimoniales. Esta es una herramienta muy sencilla que también podemos, si queréis, en un apartado os explico más cómo funciona. En este caso no es que he puesto esta porque me gustaba mucho la foto, pero podría haber puesto alguna que tuviera que ver más con el proyecto. Pero bueno, como veis, las hacemos con muchos tipos de proyectos y lo único que hace es valorar cuál es el sentimiento de la gente hacia un determinado proceso o investigación. Entonces se van situando, se crea una conversación rica, la gente se va moviendo, es de carácter performativo, con lo cual empiezas a crear lazos de amistad y de cariño con ciertas personas, ¿no? O sea, como es que te vas quitando los miedos a la hora de participar en un proceso en el que no conoces a nadie, ¿no? Después de esto, cuando ya tuvimos una visión como más general de lo que pasaba en el territorio en el que nosotros trabajamos, ¿no?, en el Valle Medio del Guadiana, pues empezamos a trabajar con la población de Guareña. Y lo que empezamos a hacer fueron talleres de DEA, que son dinámicas de diálogo abierto. Eso es bastante sencillo, ¿no? Es buscar espacios donde poder contar cada uno lo que quiere ofrecer, lo que quiere aprender, lo que espera. Y hicimos varias dinámicas de diálogo abierto y empezamos a tomar nota de qué es lo que la población, en este caso de Guareña, demandaba, quería, le apetecía hacer, dónde quería inscribirse dentro de este proceso de ciencia ciudadana. Entonces, después de estas acciones, marcamos todo en unas jornadas de visibilización de lo que estábamos haciendo. O sea, en vez de hacer cosas y luego hacer las jornadas, decidimos pensar en unas jornadas y ver cómo podíamos hacer cosas que fueran visibles en esas jornadas. Y de ahí nace las primeras jornadas sobre arqueología y comunidad, que pusimos arqueorurales, porque también tenemos en nuestras prácticas una defensa activista hacia estos entornos rurales. El primer año nos pilló con la pandemia. Arqueorurales tiene 3 ejes principales: visibilizar el papel de la mujer en los procesos de investigación, no solo de investigación reglada, sino de cualquier tipo de investigación. Compartir procesos de participación ciudadana en la gestión del patrimonio y transmitir todos aquellos nuevos datos o todas aquellas informaciones nuevas o relevantes del yacimiento de Casas del Turuñuelo. En este sentido, para rellenar, ¿no?, esas jornadas, empezamos a trabajar con las vecinas y vecinos de Guareña y en este caso, por ejemplo, planteamos un mapeo en el que construimos una ruta turística para la gente del pueblo. O sea, no era una ruta turística para los turistas, sino para la propia población local. Entonces, a través de diferentes dinámicas, pues cartografías sociales y otras dinámicas, pues construimos esta ruta, ¿no?, que implicaba que se me ha olvidado de decirlo, esto que entendíamos como paisajes culturales. Y es que desde un inicio quisimos trabajar en esta idea del paisaje tartésico e incluir dentro del propio paisaje tartésico todos aquellos elementos patrimoniales que forman parte del mismo. Inciso, patrimonio, también podemos cambiar el nombre, ¿no?, o no. Queríamos incluir, y para eso teníamos que formar como una historia del paisaje en el que incluyeran los saberes que le parecían más relevantes a todos los habitantes. Otra cosa que hicimos, bueno, y que fue pues una propuesta de uno de los colectivos que participaban, son los famosos tartesitos. La importancia de los tartesitos, aparte de que fueron las mujeres de la Asociación de la Nacencia de Guareña las que nos propusieron participar realizando esto, ¿no?, es que se basan en los altares de piel de toro, ¿no? Los altares de piel de toro recuperan
una receta tradicional que está medio perdida, que son los dormidos, y las dos cosas reconstruyen en estos tartesitos. Pero lo más maravilloso de este proceso no es el tartesito en sí, sino es que cada vez que ellas venden un tartesito o regalan un tartesito, explican lo que son los altares de piel de toro y explican lo que es tarteso. Entonces, eso es una verdadera transferencia del conocimiento, ¿no? Y quizá es, bueno, lo más importante. Otro de los ejes que trabajamos, esto que llamamos Tarsis Science, ¿no? Que trabajamos con el Instituto Eugenio Frutos y que también cabe destacar que no fue una de nuestras primeras opciones. En ningún momento pensamos trabajar en procesos de educación patrimonial en entornos de educación formal, pero fue el propio instituto el que nos demandó, ¿no? que quería participar en este proceso. Entonces hemos estado trabajando con unos chicos desde segundo, tercero y cuarto de la ESO en la misma clase durante 3 años. Ya este año pasan a bachillerato y tienen otras necesidades de formación, ¿no? Pero empezamos a trabajar no en patrimonio precisamente, sino en metodologías de participación ciudadana y formas de gestión asamblearia del patrimonio y de la propia clase, y a través de conocer esas herramientas ya empezamos a trabajar en cómo podíamos implementar esas herramientas en el patrimonio. Este año tuvimos las segundas jornadas de arqueorurales y les propusimos a los estudiantes en estos procesos de ciencia ciudadana trabajar sobre determinados elementos que tienen que ver con la cultura tartésica. Entonces, por ejemplo, hicimos una planta, en este caso de Canchorrano, para hacer los análisis de recorrido espacial, ¿no? Que estuvieron experimentando. Estuvimos hablando de arqueozoología, donde tuvimos otra persona del equipo, en este caso María, que nos estuvo hablando de patologías, ¿no? de diferentes animales que se localizan en el propio yacimiento. Y otro compañero estuvieron también trabajando sobre arquitectura de tierra. Elías, que también está aquí con nosotros, estuvo hablando sobre cómo afecta el cambio climático al patrimonio cultural. Y bueno, con todos estos elementos, ellos tenían que hacer una investigación en el que estudiaran su paisaje actual y lo compararan con el paisaje en época tartésica, ¿no? Un poco para mezclar lo que conocen con lo que está por conocer. Y en este proceso también entendíamos que teníamos que visitar esos yacimientos arqueológicos. Y en este caso, por ejemplo, Canchorrano y La Mata sí que son yacimientos visitables, así que nos fuimos allí a experimentar todo aquel conocimiento que habíamos adquirido, ¿no? En esa especie de mentorías. Los chicos se prepararon los trabajos, siempre utilizábamos las horas de tutoría, muy pocas horas, pero sí que es verdad que funcionábamos a través de grupos de WhatsApp y de email donde íbamos trabajando de forma continua, y luego presentaron sus trabajos en las jornadas de arqueorurales. Bueno, aquí los tenéis hablando del turuñuelo, ¿no? Y luego, sorpresivamente, todo este trabajo que lleva desarrollándose, bueno, desde antes de 2017, pero podríamos poner la fecha de inicio, ha generado una inquietud en toda la población local. Y esto ha provocado que mucha gente ajena a nosotros haya empezado a hacer procesos de transferencia del conocimiento del mundo tartésico en un montón de espacios. En este caso son los niños de educación primaria de uno de los colegios de Guareña, que presentaron un proyecto maravilloso que gestionaron ellos. En el último momento nos llamaron porque tenían miedo de meter la pata con alguna cosa, pero no, es imposible, lo hicieron tan bien que no podían meter la pata con nada. Hicimos también un viaje a las casas de tierra, porque en esto de poner mucho el ojo en casas del Turuñuelo, nos daba la sensación de que se estaba perdiendo la sensibilidad por el patrimonio, otros patrimonios que hay en la localidad, ¿no? Por ejemplo, esta casa que la van a tirar. Entonces, pues bueno, hicimos como un acto ahí reivindicativo visitando la casa y luego incorporando aquello que se decía antes, ¿no? de que el patrimonio, que si el centro de interpretación es demasiado
está muy artístico, ¿no? Pues a nosotros sí que nos gusta mucho incorporar el arte contemporáneo en nuestras prácticas como herramienta de facilitar esa transmisión de conocimiento a determinadas personas, ¿no? O sea, porque si no hay muchas personas que están cansadas de formatos tradicionales de ver el patrimonio. Entonces, pues bueno, sí que nos gusta. Entonces, por ejemplo, ahí pues hubo como una lectura de poesías. Y luego hicimos otra cosa, que era la gran merienda cena ritual, que lo que queríamos trabajar era... Los chicos habían estado trabajando porque sus trabajos luego tenían que trabajar con los vecinos y vecinas del pueblo y generar una actividad concreta, ¿no? En este caso, pues era la gran merienda cena ritual, que no era una cena tartésica, no había que hacer platos tartésicos, porque entre otras cosas no sabemos, ¿no? Sino que había que utilizar pues alimentos, o sea, verduras, carne, ¿no? O productos que existieran en esa época. Y entonces eso también creó un revuelo grandísimo entre toda la población. Entonces de repente ibas por el pueblo y veías a dos personas que estaban diciendo que no, que salmorejo no, que no había tomate, ¿no? Entonces también es otra forma de transmisión del conocimiento, pues como muy bonita y muy fácil, ¿no? Que permite estas estrategias. Y bueno, esto fue... Uy, perdón, no hago más que darle golpes. Esto fue el gran festín que nos dimos, ¿no? Y que ya está absolutamente instaurado para siempre. Mirad, ves, había de todo. O sea, se valía bocadillo de jamón, ¿vale? Quiero decir, ese era el punto. Harina había, cerdos había, bocadillo de jamón se valía, ¿no? Y bueno, en esto de trabajar con el patrimonio local, nos encontramos hace 2 años con este edificio que es el Teatro Victoria Esperanza de Guareña, que fue un espacio cultural de referencia brutal en la localidad. Fue cine, teatro, salón de baile, se daban mítines políticos, fue discoteca, bueno, era el espacio cultural por referencia del pueblo. Y estaba en estado de ruina, en manos privadas, y se iba a derribar. Entonces, lo que hicimos fue montar con los chicos del instituto un afectómetro, que es lo que hemos hablado antes, para trabajar esto que llamamos Vicky Esperanza Guareña, ¿no? Recuperación comunitaria de las memorias y vivencias. Y gracias a este proyecto recuperamos no solo cómo afectaba a la población que ese edificio se fuera a tirar, sino también hicimos una playlist de la música que se oía en ese espacio, hicimos también un listado de los actores, de las obras de teatro y una recuperación de fotografías. O sea, recuperamos las memorias de forma comunitaria porque, como veis, estábamos en la calle y todo el mundo podía participar en la recuperación de las memorias de ese edificio. Tal fue nuestra suerte que, no sabemos si por eso, seguramente que no, pero nos gusta pensar que sí, el Ayuntamiento de Guareña ha comprado el edificio. Entonces, ¿qué hemos hecho este año? Pues este año hemos hecho la misma actividad, pero para trabajar en qué queremos que pase dentro de ese edificio, ¿no? Que tampoco, o sea, trabajando esto de las expectativas, todos los que han participado sabemos que no es vinculante, ¿no? Pero sí que nos permite reflexionar sobre los espacios de reunión y los espacios culturales con los que cuenta el propio pueblo, ¿no? Y al margen de, como os digo, de nuestro trabajo, pues las chicas de gimnasia rítmica hacen un espectáculo que tiene que ver con el turuñuelo, a su manera, ¿no? Como veis, pero bueno, que tienen que ver con el turuñuelo, hacen unas cosas súper bonitas. Y este año ha surgido un proceso bastante interesante. Guareña pues tiene una tradición teatral muy fuerte y tiene una escuela de teatro, y entonces la directora siempre quiso ver cómo podía imbricar el yacimiento o el mundo tartésico con su propio trabajo, ¿no? Entonces este año entre todos más bien, ¿no? Vimos que sería muy bonito hacer una obra de teatro que hablara del mundo tartésico y que imbricara dentro de la misma producción el trabajo arqueológico. Entonces, este año ha sido la primera representación, que fue absolutamente emocionante, y lo bonito del proyecto es que es una obra viva, que con la nueva información que vaya saliendo del yacimiento o los nuevos
investigaciones en torno al mundo tartésico, la propia obra va a variar de contenido, ¿no? Y además, como veis aquí en primera fila, ¿esto? Es Laura y forma parte del equipo de excavación, ¿no? Como una actriz más dentro de la obra. Y por último ya, y termino, no voy muy mal, hemos abierto el TULAB. El TULAB es el laboratorio del Turuñuelo, pero jugando con esta de tú, de que es tuyo también, ¿no? De que tú puedes formar parte de él. Entonces, gracias a que el ayuntamiento nos cedió un espacio en un centro de interpretación que viene de la rehabilitación de una casa maravillosa que hay en Guareña, pues nos ha cedido un espacio donde tenemos pues el laboratorio, que es un laboratorio abierto con una serie de visitas donde viene la gente y le contamos todo el proceso, los procesos de trabajo que hacemos. Pueden ver algunos materiales antes de ser depositados en el museo, ¿no? Que tenemos ahí, bueno, el trabajo de laboratorio típico que todos sabemos, y nos permite también trabajar otro tema que es muy importante, ¿no? Este tema que pasa mucho, que supongo que os habrá pasado a todas y a todos, que es que la gente no quiere que se lleven sus materiales a otro sitio. Entonces, esto nos permite hablar de legislación, nos permite hablar de cuál es nuestra posición ante esa toma de decisiones. Nos permite también reflexionar sobre quién tiene que pedir que haya un cambio en la ley de patrimonio. Y nos permite reflexionar sobre el trabajo que hay detrás y que es invisible dentro del propio proceso arqueológico. Así que la verdad es que estamos muy contentas, tenemos muchísima suerte de trabajar con una población así, y nuestra intención es que esto migre, ¿no?, a todo el territorio tartésico, pero siempre trabajando los tiempos y cerrando los procesos de la forma más bonita posible. Muchas gracias.